Hola, bienvenidos a matemáticas.net. En el día de hoy vamos a hacer un análisis del movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es un tipo de movimiento periódico. ¿Y qué es un movimiento periódico? Un movimiento periódico se puede definir de una forma muy general como aquel movimiento en el que en un periodo de tiempo fijo el móvil vuelve a una determinada posición que generalmente se llama posición de equilibrio. Me explico. En un movimiento periódico lo que ocurre es que tenemos un punto que fijamos, voy a llamarle P, y en un determinado periodo de tiempo, voy a llamarle el periodo T mayúscula, vuelve a estar el móvil en ese punto. Este intervalo de tiempo se supone fijo, es decir, empezamos a contar con la posición, por ejemplo, aquí y el móvil en tal posición, y tras un periodo T volvemos a encontrarlo en la misma posición. Aquí he hecho el caso unidimensional, pero esto se puede generalizar para el caso tridimensional. Bueno, pues como digo, el movimiento armónico simple es un tipo de movimiento periódico y vamos a analizarlo desde tres puntos de vista. Desde un punto de vista dinámico, desde un punto de vista cinemático y desde un punto de vista energético. Desde un punto de vista dinámico vamos a pensar en fuerzas. Desde un punto de vista cinemático, simplemente la descripción de velocidades, aceleraciones, posiciones, y desde un punto de vista energético vamos a considerar energías potenciales y cinéticas, ya que vamos a tratar este movimiento como resultado de una fuerza que es conservativa. Por lo tanto, tiene sentido hablar de energía potencial, energía cinética y conservación de la energía mecánica como suma de energía potencial y energía cinética. Bien, comencemos con el análisis dinámico. En el análisis dinámico tenemos que decir que el movimiento armónico simple que vamos a estudiar se considera un movimiento unidimensional y que la fuerza que nosotros consideramos que da lugar a un movimiento armónico simple se supone que es proporcional y de sentido contrario al desplazamiento. Esta K es una constante de proporcionalidad. Como veis, se parece mucho a la ley de Hooke, pero no es exactamente así. ¿De acuerdo? Bien, fijado el sistema de referencia unidimensional, por ejemplo, supongamos que este es el punto de origen, lo que estamos diciendo con esta igualdad es que si medimos el desplazamiento, por ejemplo, en este caso, con el convenio usual es un desplazamiento positivo, como digo, si medimos el desplazamiento, la fuerza que se ejerce sobre el móvil es proporcional y de sentido contrario a ese desplazamiento. ¿De acuerdo? Así que como vector podríamos escribir en este caso menos k x y, siendo y un vector unitario en la dirección positiva del eje x. ¿Vale? Pero bueno, esto tampoco es tan complicado y generalmente lo que vamos a escribir es esto. Bien, recordando las leyes de Newton, como la fuerza se supone que es la variación de la cantidad de movimiento respecto al tiempo, instantánea, si traducimos eso para el caso del análisis dinámico del movimiento armónico simple, esto tendría que ser menos kx por la vector unidad, ¿vale? En el sentido del eje de las x. Bien, si consideramos también que la masa que se ve sometida a tal fuerza es constante, ¿vale? Entonces, como la cantidad de movimiento es justamente masa por velocidad, cuando derivemos esto, lo que tendremos es masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Ya que estamos derivando una cantidad v, esto m,
por otra v. Y esta cantidad m es constante. Entonces es una constante por una función que depende del tiempo. Por lo tanto, sería la constante por la derivada de la función. Y como sabemos, esto es la aceleración. Así que esto es sencillamente masa por aceleración. ¿De acuerdo? Bien, vamos a traducir eso ahora a este lado de la igualdad y compararlo con este otro y ver qué podemos sacar de aquí. Tendríamos masa por aceleración igual a menos k, x y el vector unitario. Bueno, despejando la aceleración veríamos que es menos k partido m por x y por el vector unitario. Por lo tanto, podríamos decir que la aceleración es proporcional a el desplazamiento, cosa lógica porque eso también le pasaba a la fuerza, ¿vale? Y esa proporcionalidad se da a través de esta constante, una constante que luego veremos a qué puede igualarse en cuestiones cinemáticas, pero en principio tenemos esto, ¿de acuerdo? A partir de aquí, podríamos obtener quizás la velocidad y el desplazamiento, pero eso ya sería una cuestión de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Bueno, pues porque podríamos pensar, claro, como tal, que la aceleración es la derivada segunda del desplazamiento respecto del tiempo, ¿vale? Y ahora vamos a hacer un análisis donde ya pasamos de la parte vectorial a la parte más escalar, ya que realmente al movernos en una sola dimensión podemos prescindir sin mayor dificultad de las cuestiones vectoriales, aunque estarán ahí implícitas desde el momento en que aparece este signo, ¿vale? Por lo tanto, escribo esto. Como veis, es una ecuación diferencial de segundo ordinaria, de segundo orden, en x. Resolverla no es difícil, pero no es mi objetivo. Eso lo vamos a poder obtener, la posición, por ejemplo, con el análisis cinemático, que se revela un poquito más fértil porque da lugar a más relaciones y me permite luego considerar diferentes aspectos de una forma más unitaria. Bien, pues termino entonces aquí el análisis dinámico y paso al análisis cinemático. En el análisis cinemático voy a considerar el movimiento circular uniforme y voy a pensar en una circunferencia en la que el radio, voy a llamarle que tiene una longitud A mayúscula, luego veremos la justificación de estas letras. La velocidad angular constante le voy a llamar omega. Voy a suponer que el móvil que gira con velocidad angular constante sobre esta circunferencia de radio A parte de un ángulo inicial phi sub 0, ¿de acuerdo? Y recordando que la velocidad angular es el ángulo recorrido en un tiempo determinado, delta partido t, ¿vale? O si preferís alfa partido t, pues puedo despejar el ángulo como omega por t. ¿De acuerdo? Bien, ahora voy a llamar a este eje x y a este eje y, pero no lo voy a poner porque no me interesa. Simplemente voy a llamarle eje x a este. Voy a considerar que en este movimiento circular uniforme me interesa la proyección del punto que gira sobre este eje que he llamado x. Es decir, me interesa la longitud en el eje x que hay desde el origen hasta la proyección de este punto que gira sobre el eje x. ¿Vale? Esa longitud lo voy a llamar directamente x. ¿Vale? Será función, evidentemente, del ángulo y del tiempo, a medida que esto va girando. ¿Y cómo puedo obtener yo el valor de tal proyección? Pues supongamos que me encuentro en esta
posición. El móvil estaba aquí en el tiempo t igual a 0 y aquí en un tiempo determinado t se encuentra en esta otra posición. Con lo cual ahora el ángulo que ha girado pues es este ángulo más este otro, ¿vale? Si preferís lo llamo alfa, como antes, más este. ¿Lo veis? Bien. En ese caso, recordando lo que significa la velocidad angular constante y cómo he despejado de ahí el ángulo, no tengo más que poner aquí omega t más esto. Y eso sería el valor del ángulo en función de la velocidad angular y del tiempo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ocurre ahora? Pues que esta proyección que aparece aquí, como veis, es en realidad el seno de este ángulo por el radio. Me explicaré mejor. Esta longitud X, esto sería la hipotenusa de este determinado triángulo. Si hago ahora seno de alfa más phi sub 0, el seno de este ángulo, desde aquí hasta aquí, pues lo que tengo es la proyección sobre el eje X, ¿vale? X partido el radio. Esa es la definición. ¿Lo veis? ¿Os acordáis que la circunferencia de unidad, pues, era directamente la proyección, pero aquí como tenemos el radio A, pues será la proyección partido el radio. Y de aquí despejamos X de una forma fácil. Sería X igual a A por el seno de alfa más phi sub 0. Pero bien, ya hemos visto que alfa no es phi sub 0, era omega t más phi sub 0. De esa manera tenemos ya una expresión para la proyección sobre este eje del movimiento de este punto que sigue esta circunferencia de una manera uniforme, es decir, movimiento circular uniforme. Como veis, si parte de aquí, la proyección inicial sería aquí. Sería hasta aquí arriba y luego bajaría, subiría, bajaría, subiría, tendría un movimiento oscilatorio y sería un movimiento armónico simple. Están oscilando en torno a una posición que podríamos llamar de equilibrio, que sería técnicamente hablando esta, ¿vale? Aunque aquí haya partido de un determinado punto. Muy bien, esta sería la descripción cinemática, donde hemos usado un movimiento circular uniforme y su proyección para dar lugar a un movimiento armónico simple sobre una dimensión, ¿vale? Ahora, la velocidad sería la derivada del espacio respecto del tiempo. Y aquí es sencillo hacerlo, y aquí la única variable que vamos a considerar es esta. Sería una constante a por el seno de una función. Habría que derivar la función, que en este caso me daría omega, ya que es una constante por t, y esto, pues, al ser constante, su derivada es 0 respecto de t, por coseno de omega t más phi sub 0. Eso me dará la velocidad en función del tiempo. En cuanto a la aceleración, no tendré más que volver a derivar. Respecto del tiempo dos veces, es decir, volver a derivar esto, volvemos a derivarlo de aquí dentro, tenemos la constante y ahora tenemos que derivar el coseno, pero el coseno su derivada es el menos seno. ¿Lo veis? Y tengo esto. Esta sería la fórmula para la aceleración. Observo que a por el seno de esta expresión que llamamos fase es en realidad algo que está aquí. Y por tanto podría escribir la aceleración como menos omega cuadrado por x, ya que esto a por el seno de la fase es precisamente x. Aquí tendría una expresión de la aceleración
en función exclusivamente de la posición. Bien, si recordamos cómo he sacado la aceleración en el caso dinámico, esto me daba igual a lo siguiente: menos k partido m por x. ¿Lo veis? Entonces, de aquí podría despejar, por ejemplo, omega cuadrado, y omega cuadrado sería k partido m. Por lo tanto, omega sería la raíz positiva de k partido m. Voy a poner más menos, porque realmente el signo no lo sé, y la relación fundamental sería quizás esta. Sí, esta sería una relación más cómoda. ¿Lo entendéis? Bien, he hecho un análisis dinámico en el que me he fijado en cuál era la interacción que daba lugar a lo que entendía como movimiento armónico simple. Era una fuerza igual a menos k por x, es decir, lo consideraba una única dimensión, y la fuerza, que era la medida de interacción, era proporcional, pero de signo contrario, al desplazamiento x. Haciendo eso podía obtener luego la aceleración, pero paraba ahí porque tenía una ecuación diferencial y no me interesaba desarrollar esa ecuación diferencial, ya que el nivel al que lo voy a analizar no lo quiero hacer así. Luego me iba al movimiento, a la descripción de movimiento en sí, a la descripción cinemática, y asociaba el movimiento circular uniforme con el movimiento armónico simple a través de la proyección en este sentido. Es de advertir que también podría haberlo hecho asociándolo con la proyección en el eje horizontal. Habría llamado el eje horizontal X, y entonces en lugar de coseno aquí me habría salido seno, o mejor dicho, aquí me habría salido coseno, y luego todo habría sido cambiado, seno y de nuevo coseno, ¿vale? Así que eso no tiene importancia, en muchas ocasiones aparece como coseno directamente aquí, pero el análisis es el mismo. Bueno, y ahora he juntado al final las dos cosas. He juntado la descripción cinemática y la descripción dinámica, y eso me ha permitido obtener pues ciertas relaciones entre las constantes que aparecen en este movimiento. Eso es importante porque ese tipo de relaciones me va a permitir obtener todos los parámetros que necesito a la hora de analizar un determinado movimiento armónico simple. Y voy a acabar con el análisis energético. Bien, en el movimiento armónico simple consideramos que la fuerza es conservativa y por tanto la energía mecánica es una cantidad que me va a interesar considerar. Y voy a considerarla como siempre la energía potencial más la energía cinética. La energía potencial, en el caso del movimiento armónico simple, es un medio de la constante por el desplazamiento al cuadrado. Y la energía cinética, pues obviamente es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso será igual a la energía mecánica. ¿De acuerdo? Bueno, pues podría aquí analizar estas cantidades teniendo en cuenta las relaciones que he sacado en el análisis cinemático. Por ejemplo, así x en función del tiempo sería a por el seno de omega t más phi sub 0. La velocidad en función del tiempo sería a omega coseno omega más phi sub 0. Y la aceleración, hemos visto que era menos a omega cuadrado seno de omega t más phi sub 0, o bien menos omega cuadrado x, ¿vale? Ya que aquí lo que hago, como antes, es sustituir esto y esto por x. Bien, empecemos. Voy a llamarla a esta fase, por ejemplo, con esta letra z mismo, o alfa, como la he llamado antes, ¿vale? Así que alfa va a ser omega t más phi sub 0, simplemente para no escribir tanto. Así que la energía mecánica sería igual a un medio de k por x cuadrado, es decir, a cuadrado seno al cuadrado de alfa. ¿Lo veis? A cuadrado seno al cuadrado de alfa. Esto es alfa.
más 1/2 de la energía cinética, es decir, m por la velocidad al cuadrado, a cuadrado omega cuadrado coseno cuadrado de alfa. ¿Lo veis? Bueno, pues al principio también, en análisis dinámico, encontré una relación entre omega cuadrado y k y m. Era esta, si recordáis. Voy a usarla aquí y veréis lo que ocurre. En ese caso, la energía mecánica será igual a 1/2 de k a cuadrado seno al cuadrado más 1/2 de m por a cuadrado, y ahora pongo esto, k partido m ambos al cuadrado, no, k partido m directamente, perdón, ya que es a cuadrado, omega cuadrado, a cuadrado sí que se pone, pero omega cuadrado es esto, por coseno al cuadrado de alfa, ¿lo veis? Hasta ahora bien. Bueno, pues aquí suprimo la masa y como veis tengo aquí 1/2 de k por a cuadrado y aquí tengo también 1/2 de k por a cuadrado, así que lo puedo sacar factor común del seno al cuadrado más el coseno al cuadrado de alfa. Bien, ya esto que tengo aquí es la identidad pitagórica y sabéis que da 1. Por lo tanto, la energía mecánica, energía total, es 1/2 de k por a cuadrado y resulta pues constante. ¿Lo veis? Ya que este valor es constante y este también. Bien, ya hemos sacado que la energía mecánica es constante y es 1/2 de k por a cuadrado. Luego daremos las definiciones de cada una de estas letras y qué significa. Pero en principio estoy haciendo un análisis puramente matemático, con algunas consideraciones físicas simples. Bueno, pues como la energía mecánica es 1/2 de k por a cuadrado y eso a su vez es la energía potencial, que he visto que es 1/2 de k por x cuadrado, más la energía cinética, que he visto que es 1/2 de m por v cuadrado, ¿vale? Puedo simplificar. Aquí puedo empezar a simplificar. Y esta relación me permite lo siguiente. Primero quito 1/2, ¿vale? Y si os dais cuenta, aquí tengo k por a cuadrado, k por x cuadrado y m por v cuadrado. Podría, por ejemplo, despejar la velocidad. La velocidad al cuadrado sería igual a lo siguiente. Tendría aquí k por a cuadrado y ahora le quitaría k por x cuadrado y lo dividiría por m. Por lo tanto quedaría v cuadrado igual a k partido m por a cuadrado menos x cuadrado. ¿Lo veis? Lo he sacado a factor común. ¿Pero qué es k partido m? Era v, omega cuadrado. Por lo tanto, v cuadrado es omega cuadrado por a cuadrado menos x cuadrado. Y aquí tengo otra relación para la velocidad. Si hago raíz cuadrada, se quedaría más menos omega por la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Y si considero valor absoluto, pues nada, sería simplemente esto. ¿De acuerdo? Suponiendo que esto es constante, daos cuenta que era la velocidad angular del movimiento en el análisis cinemático del movimiento circular, cuya proyección daba lugar al movimiento armónico simple. Pues suponiendo esto constante y esto constante también, que era el radio de esa circunferencia sobre la que se movía el objeto que luego se proyectaba. Y como digo, suponiendo que estos dos son constantes, este valor máximo se alcanzará cuando x sea igual a 0. Si os dais cuenta, porque aquí realmente le está restando a cuadrado esto y como la raíz cuadrada aritmética es una función creciente, pues a la fuerza dará más cuando pongas más. ¿Y cuando pones más? Pues cuando quites menos. Si aquí quitas menos, pondrás más y la velocidad máxima será cuando x es igual a 0 y se podría decir que en valor absoluto es así, omega por a. Y tenemos una nueva relación para la velocidad máxima. Como veis, aquí vamos sacando relaciones de una manera muy fértil a la hora de relacionar cosas, ya que estamos haciendo un análisis desde 3 puntos de vista que se complementan.